La vida está llena de momentos decisivos, y sabía que aquella cena sería uno de ellos. Mientras elegía el restaurante, pensé en cada detalle. La sofisticación del ambiente, el aroma de los platos que llenaban el aire, la música de fondo que apenas distraía, pero creaba un escenario perfecto. No era una cena cualquiera, era el escenario de algo mucho más grande. Envié las invitaciones por mensaje, usando palabras educadas y neutras. Quisiera reunirlos para celebrar los logros de la familia. Fue lo que escribí. Marcelo me respondió casi de inmediato, con su habitual tono de superioridad. Claro, querida, solo espero que no sea algo exagerado. Ah, cómo le gustaba parecer que tenía todo bajo control, incluso cuando el suelo comenzaba a desmoronarse bajo sus pies. Sentada en la silla de cuero de mi oficina, miré la pantalla del ordenador. El informe trimestral mostraba otro resultado excepcional de mi empresa. Mi equipo y yo habíamos construido algo sólido, innovador, una red que nadie podía derribar. Siempre fui así, una estratega, desde joven. Aprendí a no depender de nadie. Crecer en un hogar donde mi madre equilibraba platos invisibles para mantenernos a mí y a mi hermana me enseñó el valor de la resiliencia. Marcelo llegó a mi vida en el momento en que pensé que estaba completa. Nos conocimos en un evento corporativo. Él era ese tipo que destacaba por su confianza exagerada y el encanto que venía con una sonrisa cuidadosamente calculada. Al principio, creí en sus promesas de estabilidad, de ser un compañero. Era abogado, con una carrera que complementaba perfectamente mi ascenso. Pero había algo en él que ignoré por comodidad, por querer creer en la imagen que vendía, una necesidad constante de control y estatus. Aún así, nuestra vida parecía perfecta ante los ojos de los demás. Yo, la empresaria exitosa, él, el abogado ambicioso, juntos, éramos la pareja admirada en cualquier evento social. Y Carolina, mi hermana menor, siempre estaba cerca, incluso cuando no la invitaba. Carolina siempre fue diferente a mí. Mientras yo construía una carrera con enfoque y esfuerzo, ella se aferraba a las oportunidades que la vida le lanzaba, muchas veces a través de las puertas que yo abría. La llevé a mi empresa cuando estaba perdida, sin saber que estaba alimentando a una serpiente que crecería a la sombra de mi confianza. Pero esa noche no habría más sombras. Todo quedaría expuesto bajo la brillante luz del candelabro de cristal del restaurante. Elegí un vestido elegante, negro, que transmitía exactamente lo que quería: seriedad y control. Llegué al restaurante antes que todos, ajustando los detalles con el gerente. Quería que todo fuera impecable. A medida que mi familia empezó a llegar, saludé a cada uno con una sonrisa calculada. Carolina apareció con un vestido que gritaba por atención, y Marcelo, siempre puntual, entró junto a ella. Me dio un beso en la mejilla, pero su mirada estaba vacía. Mientras servían los platos, escuché a mi madre comentar sobre lo afortunada que era, sobre lo bueno que era ver a una familia unida. Tragué en seco, saboreando el amargor del momento que estaba por venir. Sabía que esa noche marcaría un antes y un después en mi vida. ¿La mejor parte? Marcelo y Carolina no tenían idea de que el después empezaría allí, frente a toda la familia. El silencio en la mesa era reconfortante para mí, pero cargado de expectativas para los demás. Marcelo, a mi izquierda, jugaba con la servilleta, doblándola y desdoblándola con gestos nerviosos. Carolina, a mi derecha, parecía demasiado concentrada en su plato. Podía sentir el peso de su inquietud, incluso sin mirarla directamente. Mi madre, siempre la voz de la armonía, comentaba lo impresionante que era el restaurante que había elegido. Sonreí educadamente, pero mi mente ya estaba a kilómetros de distancia. Había ensayado ese momento tantas veces que parecía una escena de un guión que yo había escrito, dirigido y estaba a punto de protagonizar. Esperé al plato principal para iniciar la obra. Quería que todos estuvieran relajados, satisfechos, con la guardia baja. Cuando los camareros comenzaron a servir los platos, tomé un sorbo del vino que yo misma había elegido. Seco, robusto,
con la intensidad que esa noche requería. Me levanté lentamente, tomando mi copa con una elegancia calculada. Sabía que todas las miradas estarían sobre mí en cuanto el sonido metálico del cuchillo contra el cristal llamara su atención. Quiero agradecerles por estar aquí esta noche. Esta cena es especial porque finalmente decidí que es hora de compartir algo que he guardado durante mucho tiempo. Algo que nadie en esta mesa esperaba escuchar, pero que algunos aquí saben muy bien de qué se trata. Mi voz era firme, pero cargada con una calma helada que hizo que Marcelo se congelara en su lugar. Sus ojos estaban fijos en mí, tratando de leer entre líneas lo que vendría después. Carolina, por su parte, se giró un poco en su silla, como si quisiera desaparecer. En los últimos meses he tenido la oportunidad de reflexionar mucho sobre la confianza, la lealtad y la familia. Creí que teníamos eso aquí, pero me di cuenta de que no todos en esta mesa comparten los mismos valores. Mi madre dejó caer el tenedor, sus ojos buscando los míos en busca de una explicación. ¿Qué quieres decir, Alessandra?, preguntó, con ese tono cauteloso que solo una madre puede usar. Respiré profundamente, fingiendo pesar. Miré a cada uno de ellos, dejando que el suspense se instalara como una nube pesada sobre la mesa. Marcelo y Carolina tienen una relación desde hace 2 años. Mi madre abrió los ojos desmesuradamente, con una expresión de puro asombro en su rostro. Los demás familiares murmuraron, y la confusión invadió la mesa. Marcelo intentó hablar, pero su voz salió entrecortada. «Esto es absurdo. ¿Cómo puedes decir algo así?» Lo miré fijamente, levantando el mentón, y dije con frialdad: «Ah, Marcelo, sabía que dirías eso. Por eso traje pruebas». Con un movimiento firme, saqué un sobre grueso de mi bolso y lo coloqué en el centro de la mesa. El sonido seco al golpear el vidrio silenció todos los murmullos. «Aquí están las fotos tomadas por un detective. Ustedes dos, juntos, saliendo de un motel en innumerables ocasiones». El rostro de Carolina se volvió pálido, como si toda la sangre hubiera huido de su cuerpo. Marcelo empezó a balbucear, extendiendo la mano como si quisiera tomar el sobre. ¿De verdad pensaban que podrían engañarme? ¿Que no me daría cuenta? Continué, ahora con un tono de indignación en mi voz. Durante 2 años, mientras yo sostenía esta farsa de matrimonio y te daba oportunidades, Carolina, ustedes se reían de mí a mis espaldas. Mi madre sujetó el sobre con manos temblorosas, mientras algunas fotos caían sobre la mesa. Mi padre, que hasta entonces había permanecido en silencio, dejó escapar un pesado suspiro de desaprobación. «Alessandra, por favor, ¿podemos hablar de esto en privado?», imploró Marcelo, intentando recuperar algo de control sobre la situación. Reí, un sonido corto y amargo que incluso a mí me pareció extraño. ¿Hablar? No, Marcelo. He esperado demasiado tiempo para esto. Esta conversación es pública porque su traición no merece discreción. Miré a Carolina, quien no había pronunciado una sola palabra, y me acerqué a ella. ¿El silencio es tu única defensa, Carolina? ¿No tienes nada que decir? Me miró por un momento con los ojos llenos de vergüenza y, tal vez, de arrepentimiento, pero no importaba. No quería escuchar excusas. Esa noche no se trataba de ellos, se trataba de mí y de lo que vendría después. Volví a sentarme, observando el caos silencioso que había instaurado en la mesa. Aquello era solo el comienzo, y ellos ni siquiera sabían lo que estaba por venir. Estaban acorralados, y yo lo sabía. Marcelo, con el rostro enrojecido, parecía un animal atrapado en una trampa. Carolina, en cambio, permanecía inmóvil, como si esperara que el suelo la tragara. El silencio en la mesa solo se rompía con el ocasional tintineo de los cubiertos que alguien torpemente intentaba mover para fingir normalidad. Nadie sabía qué decir. Y eso era perfecto. Esperé unos segundos, permitiendo que la gravedad del momento se asentara entre nosotros. Entonces, levanté nuevamente mi copa de vino, como brindando por el fin de sus mentiras. Quiero que todos sepan que no estoy aquí para pedir disculpas, ni para fingir que esto se puede resolver con una conversación.
Ya tomé todas las decisiones necesarias. Los ojos de Marcelo se clavaron en los míos, suplicantes, no con palabras. Sabía que eso sería inútil, sino con esa mirada cobarde de alguien que se da cuenta de que ha perdido el control. Alessandra, podemos resolver esto de otra forma. No necesitamos exponer más a nadie. Tú eres mejor que esto. Empezó, con la voz temblorosa, pero aún intentando sonar razonable. Reí. No una risa ligera o nerviosa, sino un sonido helado, cargado de sarcasmo. ¿Yo soy mejor que esto? Qué gracioso que lo digas, Marcelo, después de 2 años mintiéndome. 2 años riéndote a mis espaldas mientras yo sostenía esta farsa de matrimonio. Carolina finalmente encontró valor para abrir la boca, pero su voz apenas era audible. Alessandra, por favor. Yo puedo explicarlo. Me giré hacia ella, mi tono más afilado que nunca. ¿Explicar? ¿Explicar qué, Carolina? Que tú, mi hermana, decidiste destruir lo único que quedaba de confianza entre nosotras. Que mientras yo te daba oportunidades, te ofrecía una carrera, ¿tú me pagabas con traición? Desvió la mirada, las lágrimas amenazando con caer. Pero no sentía pena. No después de lo que había descubierto. Simplifiquemos las cosas, continué mirando a ambos. Marcelo, mañana mismo iniciaré el divorcio. No tendrás derecho a nada, ni a la casa, ni al dinero, ni siquiera a los zapatos que llevas puestos ahora. Él abrió la boca para protestar, pero levanté la mano, silenciándolo. No insistas, ya consulté con los mejores abogados de la ciudad. Y en cuanto a ti, Carolina, tu vida de lujo ha terminado. Estás despedida de mi empresa. Sus ojos se abrieron como platos, y trató de decir algo, pero no me detuve. Antes de que pienses en correr hacia otra oportunidad cómoda, déjame aclarar algo. Ya me he asegurado de que tu única oferta de trabajo sea como limpiadora en ese hotel decadente que paga una miseria. Mi padre, que hasta entonces había permanecido en silencio, colocó la servilleta sobre la mesa con un suspiro pesado. Alessandra, tienes razón. No puedo defender lo que hicieron. Es despreciable. Mi madre asintió, con los ojos aún llenos de lágrimas. Hiciste lo que tenías que hacer. Estamos de tu lado. Esas palabras no borraban la traición, pero sentir su apoyo fue como un bálsamo. Me levanté, sintiendo cómo el peso de meses de dolor y planificación finalmente desaparecía de mis hombros. A partir de hoy, nadie más tendrá el poder de traicionarme así. Ahora ustedes dos afronten las consecuencias de lo que hicieron. Caminé hacia la salida del restaurante, sintiendo las miradas de todos clavadas en mi espalda. No me importaba. Esa noche, algo dentro de mí cambió para siempre. La Alessandra que salió de ese restaurante ya no era la misma que había entrado. Y mientras la puerta del restaurante se cerraba tras de mí, solo pensaba en una cosa. Lo que viniera a partir de ahora sería algo que elegiría únicamente para mí. La fría noche afuera contrastaba con el calor sofocante que dejé en el restaurante. Mi corazón latía con fuerza, no acelerado, sino con la firmeza de quien acaba de enfrentarse a un campo de batalla y ha salido victoriosa. No miré atrás mientras me alejaba, pero podía imaginar la escena. Marcelo, derrotado, con su ego hecho pedazos, intentando disimular la humillación. Carolina, quizá aún sentada, encogida, intentando procesar que el mundo cómodo que conocía se había desmoronado. Al llegar al coche, solté un largo suspiro. Mi cuerpo parecía cargado con meses de tensión acumulada y por primera vez sentí que podía respirar. Encendí el motor y conduje por las calles iluminadas de la ciudad, sin un destino claro. Necesitaba organizar mis pensamientos, entender lo que acababa de suceder. Mi madre me llamó. No era una sorpresa. Sabía que no guardaría silencio por mucho tiempo. Pensé en ignorarla, pero decidí responder. ¿Alessandra? Su voz era baja, vacilante, pero con una firmeza que me sorprendió. ¿Podemos hablar? Respiré profundamente antes de contestar.
Claro, mamá. ¿Qué quieres decirme? Solo quería decirte que estoy orgullosa de ti. Sé que esto no cambia lo que pasó, pero fuiste muy valiente esta noche. Esas palabras me tomaron por sorpresa. Mi madre siempre había sido una mujer reservada, rara vez mostrando apoyo o emoción de manera tan directa. Gracias, mamá, respondí, intentando contener el nudo que empezaba a formarse en mi garganta. Tu padre también está de tu lado. No dijo mucho en el restaurante, pero no te equivoques. Está devastado por lo que hizo Carolina. Sabía que intentaba consolarme, pero una parte de mí todavía se preguntaba cómo manejaría mi familia todo esto a largo plazo. Carolina seguía siendo su hija, al fin y al cabo. Espero que realmente lo entiendan, mamá, dije con cautela. Porque después de hoy, nada será como antes. Guardó silencio por un momento, como si estuviera considerando mis palabras. Lo sabemos, querida. Y no te culpo por seguir adelante de la manera que consideres mejor. Tienes mi apoyo, siempre. Después de colgar, me sentí más ligera. Quizá era el apoyo de mi madre, o quizá el simple hecho de que finalmente estaba cerrando un ciclo de traiciones y mentiras. Al llegar a casa, me quité los zapatos y fui directo a mi habitación. La casa, que antes parecía un hogar, ahora era solo un espacio vacío. Los recuerdos de Marcelo aún estaban allí, impregnados en las paredes y los muebles, pero ya no tenían el mismo peso. Mientras me miraba en el espejo, decidí que esa sería la última noche en la que permitiría que esa traición definiera quién era. Mañana sería un nuevo día, y empezaría a reconstruir mi vida. No para demostrarle nada a nadie, sino para mí misma. Me acosté con la mente más clara, pero no sin una última reflexión. Si ellos pensaban que esa noche sería el final de mi historia, estaban muy equivocados. Apenas estaba comenzando. A la mañana siguiente, lo primero que hice fue abrir todas las ventanas de la casa. El aire frío invadió las habitaciones, alejando el peso del pasado que aún parecía rondar por allí. Necesitaba empezar de nuevo, y ese sería el primer paso. El divorcio ya estaba en marcha. Mi abogado, eficiente como siempre, me aseguró que Marcelo no tendría manera de impugnarlo. Ahora solo era cuestión de tiempo. Mientras ordenaba mis cosas para donar algunos objetos que me recordaban a él, recibí un mensaje inesperado. Era Carolina. Solo 3 palabras. Perdóname, por favor. Miré el teléfono, sintiendo una mezcla de ira e incredulidad. ¿Tenía la audacia de pedirme perdón después de todo? No respondí. En ese momento, no había lugar para ella en mi vida. Con el paso de los días, comencé a redefinir mi rutina. El trabajo siempre había sido mi fortaleza, pero por primera vez, decidí que necesitaba tiempo para mí. Delegué más responsabilidades a mi equipo, algo que nunca me había permitido hacer antes. Planeé viajes, algo que siempre había postergado por el trabajo o el matrimonio. Mi primer destino sería Italia, un lugar con el que siempre soñé, pero que Marcelo consideraba sobrevalorado. Antes de partir, decidí encontrarme con mi madre. Sabía que también estaba lidiando con las consecuencias de lo que Carolina había hecho, aunque intentara ocultarlo. Quedamos en un café tranquilo de la ciudad. Cuando llegó, noté algo diferente en ella, una mezcla de tristeza y aceptación. «¿Cómo estás?», me preguntó, colocando su mano sobre la mía. «Mejor», respondí sinceramente, empezando a sentir que tengo el control de mi vida otra vez. Asintió, pero había algo más que quería decir. «Tu hermana está...». Carolina está destrozada. Perdió su trabajo, su casa, y ahora vive con una amiga. Había un tono de súplica en su voz, pero me negué a ceder. «Te lo advertí, mamá». Ella tomó su decisión. Ahora debe afrontar las consecuencias. Mi madre no insistió, pero sus ojos mostraban el conflicto interno que enfrentaba. Y lo entendía. Carolina era su hija, pero para mí ya no era mi hermana. Salí del café con la sensación de que finalmente estaba empezando a desprenderme de todo. Marcelo, Carolina, las heridas del pasado,
ya no tenían poder sobre mí. Esa tarde, cerré mi maleta y eché un último vistazo a mi casa antes de dirigirme al aeropuerto. Durante el vuelo, sentí una tranquilidad que no experimentaba hacía años. El cielo parecía infinito, un reflejo de las posibilidades que se abrían ante mí. Estaba lista para descubrir quién era fuera de las cadenas de un matrimonio fallido y una relación tóxica con mi hermana. Y mientras el avión cruzaba el océano, pensé en la Alessandra que estaba redescubriéndose, la mujer que había encontrado fuerza en medio de la traición. No sabía qué me esperaba al otro lado, pero por primera vez, eso no me asustaba. Era el inicio de algo nuevo, y estaba lista para vivirlo plenamente. La brisa de la mañana en Florencia era fresca, pero el suave calor del sol me envolvía mientras caminaba por las calles adoquinadas. A mi alrededor, el murmullo de los turistas se mezclaba con el sonido distante de músicos callejeros. Era un escenario de libertad, tan distante de la vida que había dejado atrás. Me sentía viva de una manera que nunca antes había experimentado, como si, finalmente, fuera dueña de cada una de mis decisiones. Esa tarde, mientras disfrutaba de un café en una plaza tranquila, decidí revisar mi correo electrónico. Entre mensajes de trabajo y actualizaciones triviales, había uno de mi abogada. El divorcio ha sido finalizado. Marcelo no pudo impugnar los términos. Una sonrisa escapó antes de que me diera cuenta. Estaba oficialmente fuera de mi vida, y la sensación era de pura liberación. Supe por conocidos que Marcelo vivía en un pequeño apartamento alquilado en la periferia de la ciudad, luchando por pagar las cuentas. La reputación que tanto valoraba había sido destruida. Clientes importantes comenzaron a abandonarlo, y sin el apoyo financiero que disfrutaba estando conmigo, su vida de apariencias se desmoronó. Intentó llamarme algunas veces, pero bloqueé todos los números. No había espacio para una reconciliación, ni siquiera para una disculpa. Carolina, por su parte, aceptó el trabajo como limpiadora en el hotel decadente. Recibí un mensaje anónimo de un empleado que describía cómo intentaba evitar ser reconocida, manteniendo la cabeza baja mientras limpiaba los pasillos. Dicen que lloraba con frecuencia, pero no sentía pena. Mi madre insistió varias veces en que la perdonara, pero perdonar no significaba permitir que volviera a mi vida. A pesar de todo, no guardaba rencor. Comprendí que el peso del odio era tan perjudicial como el de la traición. Dejé ambos atrás. No necesitaba vengarme más allá de lo que ya había hecho. La vida se encargó de dar a Marcelo y Carolina lo que merecían. Mi empresa, ahora gestionada con mayor equilibrio, prosperaba. Delegar responsabilidades no solo me dio más tiempo para mí, sino que también fortaleció a mi equipo. Descubrí que el mundo no se derrumba si no controlo todo, y eso fue una lección valiosa. Mientras caminaba por las galerías de arte renacentistas esa misma semana, me di cuenta de algo importante. No necesitaba a nadie para validarme. Durante años busqué aprobación, primero de mis padres, luego de Marcelo, y de alguna manera, también de Carolina. Ahora, esa necesidad había desaparecido. Conocí gente nueva durante mis viajes. Algunas se convirtieron en amigos, otras en simples conocidos que cruzaron brevemente mi camino. En una de esas tardes, durante una cena en Roma, conocí a Gabriel, un arquitecto colombiano que parecía comprender el peso y la ligereza que llevamos al mismo tiempo en la vida. Era diferente a todo lo que conocía, tranquilo, amable y sin prisas. Intercambiamos historias, y él compartió sus propios recomienzos. No fue amor a primera vista, pero fue un encuentro que dejó huella. De vuelta en Brasil, meses después, mi regreso fue tranquilo. Mi casa se sentía diferente ahora, más ligera. Decidí redecorarla, transformarla en un espacio que realmente reflejara quién era. No quedaban recuerdos de Marcelo, ni vestigios de lo que fuimos. Era solo yo, Alessandra, construyendo un hogar para mí misma. Mi madre seguía visitándome regularmente. Nunca dejó de intentar una reconciliación entre Carolina y yo, pero ya había aceptado que necesitaría tiempo, quizá mucho tiempo,
antes de siquiera considerar eso. Mi padre, siempre más reservado, respetaba mi silencio sobre el tema. Con el tiempo, mi historia con Gabriel evolucionó. No intentó llenar los vacíos que Marcelo dejó, porque sabía que esos espacios me pertenecían. Solo caminaba a mi lado, dejando que yo decidiera hacia dónde quería ir. Hoy, mientras escribo estas palabras en mi nueva oficina, siento que finalmente tengo paz. Marcelo y Carolina son solo capítulos cerrados, lecciones que me convirtieron en quien soy. Mi empresa sigue creciendo, pero mi mayor logro es la libertad que encontré dentro de mí. La vida no siempre es como la imaginamos, pero a veces nos da exactamente lo que necesitamos para empezar de nuevo. Y ahora, mirando hacia el horizonte, sé que el futuro todavía tiene mucho por ofrecer. No tengo prisa. Después de todo, lo que realmente importa es que, esta vez, soy yo quien está al mando de mi historia.